Hola chicos, vamos a hablar sobre el silogismo y su aplicación en el derecho. La aplicación del derecho puede ser siempre considerada y explicada lógicamente a través de un silogismo, en el que la norma es la premisa mayor y el hecho es la premisa menor, llegándose a una deducción lógica o lo que también conocemos como conclusión. La concepción amplia aristotélica del silogismo permite que sin esfuerzo podamos acudir a dicho esquema. Pues para este filósofo y también para que nosotros lo comprendamos, un silogismo es un argumento en el cual establecidas ciertas cosas resulta necesariamente de ellas por ser lo que son, otra cosa distinta de las antes establecidas. Ciertamente tal concepción puede englobar inferencias no solo silogísticas, sino de otros tipos, pero la inferencia modélica es la deductiva, en la que la conclusión se infiere de dos premisas previamente establecidas. Sobre la base de la clasificación aristotélica de los tipos de silogismos, se distinguen los silogismos demostrativos o apodícticos, dialécticos y sofísticos. Los silogismos demostrativos son necesarios, por cuanto la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Los dialécticos son probables, esto es, la conclusión tiene un solo cierto grado de probabilidad respecto de las premisas. Y los silogismos sofísticos pues son los falsos. El silogismo más habitual es el demostrativo, presentado muy a menudo como categórico. El silogismo categórico es un condicional que se compone, chicos, de tres esquemas cuantificados. El antecedente del condicional se compone de dos esquemas llamados premisas. La primera, ya se los dije al inicio, es la premisa mayor y la segunda es la premisa menor. Y el consecuente del condicional es otro esquema, al que conocemos como conclusión. Ahora, en el ámbito del derecho, la lógica jurídica se encargaría del análisis del silogismo jurídico. Esto es el proceso lógico que sigue el razonamiento jurídico para llegar a la decisión partiendo de las premisas presupuestas. Esto es lo que suele justificarse como justificación interna de la decisión jurídica. Con la definición general aristotélica, el silogismo jurídico deductivo funcionaría con el esquema elemental de una premisa mayor, que sería la norma jurídica, y la premisa menor, que sería el hecho considerado, y una conclusión, que sería la decisión jurídica. Sin embargo, la noción global del silogismo del filósofo griego reviste de un carácter más general que permite un mejor ajuste al ámbito jurídico, dado que junto a los silogismos demostrativos están los dialécticos, que permiten que la conclusión tenga un solo cierto grado de probabilidad respecto de las premisas. Las premisas en derecho, por si no lo saben o ya lo saben para que recuerden, están conformadas por las normas jurídicas. También las vamos a conocer como premisas jurídicas. Y por los hechos de la realidad que se toman en cuenta, que también conocemos como premisas fácticas o empíricas. Sobre esta situación y la relación entre ambas, se llega a una conclusión o decisión jurídica. De ahí que el silogismo jurídico, en cuanto proceso que sigue el razonamiento jurídico para llegar a la decisión, pues presenta un esquema propio. La conformación de las premisas en el silogismo jurídico no es lineal ni sucesiva, sino circular. La premisa fáctica se forma inicialmente sobre la narración de un suceso de la realidad, pero esta premisa se va construyendo sucesivamente según determinaciones jurídicas que seleccionan los hechos a considerar, los moldean a su ajuste a la norma e incluso se completan con hechos ficticios que se desprenden de normas jurídicas. Estas continuas transformaciones de los hechos vienen dadas a su vez por el proceso de determinación de las premisas normativas, de tal forma que ambas premisas se van conformando sucesivamente en una progresiva interacción entre ambas, en un recorrido mentalmente circular entre ambas y no lineal. La conformación de estas dos premisas implica a su vez un razonamiento, la verdad, bastante complejo, que entonces debe de implicar la utilización de distintos mecanismos o instrumentos jurídicos que permiten al jurista en ocasiones una elección entre varios mecanismos aplicables y que implica el uso
de distintos argumentos jurídicos, incluso en la fijación de los hechos, de tal modo que las premisas fácticas y normativas fijadas son a su vez conclusiones de subpremisas fácticas y jurídicas y por lo tanto tienen la consideración de probables, pues aunque la inclusión resulte necesariamente de las subpremisas, cabe la posibilidad que existan varias opciones justificables argumentativas. Es precisamente esta probabilidad que permite reajustes del discurso si el razonamiento va comprobado que la conclusión a la que está llegando no resulta justa. De ahí que la conclusión general del caso siempre sea probable, pues las premisas fácticas y jurídicas ya tienen a su vez la condición de subconclusiones probables. En este sentido, el silogismo jurídico, aunque pueda presentarse en algún caso como silogismo demostrativo, presenta un claro carácter de silogismo dialéctico, porque sus conclusiones tienen un cierto grado de probabilidad respecto de las premisas que a su vez son probables. En el ámbito jurídico, la probabilidad lógica de premisas y conclusiones se transforma en la noción de justificabilidad normativa. ¿Qué quiero decir con justificabilidad normativa? Que el proceso mental seguido por el razonamiento jurídico sea avalado por criterios jurídicos extraídos del ordenamiento jurídico. Incluso el jurista, cuando fija los hechos de un caso, debe seguir un cauce marcado por las normas jurídicas. No puede fijar o seleccionar los hechos que le son narrados sin más. No es una actuación meramente empírica, dado que no se limita a recoger hechos de la realidad. Desde un comienzo, el jurista realiza una operación jurídica de institucionalización básica del caso, y esta institución llega o despliega en su pensamiento un conjunto de normas, principios y precedentes aplicables que le determinan en la posterior fijación de los hechos, pues le indican cómo seleccionarlos, fijarlos, adaptarlos e incluso cómo complementarlos para conseguir una mejor y más certera aplicación de la norma jurídica que tiene pensada desde un principio. Es más, si durante este íter mental decide cambiar la norma a aplicar por encontrar otra que más se ajuste al caso, las directrices del proceso de fijación de los hechos posiblemente cambiarán. Esto es un ejemplo del reajuste del que yo les venía hablando. De esta manera, muchachos, el intento de encajar el razonamiento jurídico en esquemas lógicos estrictos no puede llegar a captar en ningún caso la complejidad de matices del mismo. El continuo cambio que experimentamos sus premisas y subpremisas en el devenir mental de dicho razonamiento cuando se encuentra en el proceso de hallazgo de la solución de un problema jurídico es caracterizado por un continuo reajuste de premisas y subconclusiones para lograr la solución justa del caso. Imposibilita la estabilidad requerida por las reglas que rigen los procesos lógicos generales. El silogismo es, por tanto, un silogismo muy peculiar del razonamiento jurídico y es más palpable como evidencia de que la lógica jurídica es una lógica específica y con reglas propias.